Tanto Luisa como yo tenemos como lengua materna, como lengua madre, el español. Y si llegara una persona que habla alemán, pues realmente por más esfuerzos que yo haga y por más esfuerzos que haga la persona que habla alemán, si él no habla español y yo no hablo alemán, no vamos a tener una conversación muy profunda. Quizás logremos entendernos en algunas cosas, con símbolos, con señales, pero no llegaremos realmente a la profundidad en una conversación. Algo muy similar sucede también con el amor. Mi nombre es Luisa, mi esposo Leo. Vamos a hablar hoy de los 5 lenguajes del amor y cómo esto se concilia con el amor cristiano, cómo hace match, ¿no? Con el amor cristiano en el noviazgo y en el matrimonio. Bienvenidos, esto es Amor con A mayúscula. En el campo del amor sucede lo mismo, es decir, cada uno tiene un lenguaje primario del amor. Y esto nos lo explica Gary Chapman en su libro Los 5 lenguajes del amor, haciendo referencia de que en pareja pues cada uno puede tener un lenguaje principal muy diferente. El propósito pues en primer lugar va a ser comunicarnos y aprender a conocer nuestro lenguaje del amor para buscar cómo comunicarnos con el lenguaje del amor del otro, para expresar el amor en el lenguaje de amor del otro. Como en todo lenguaje, no basta con que yo sepa qué idioma hablo, cuál es mi lenguaje, no basta. Debo saber cuál es el lenguaje del otro y no solamente saberlo, necesito practicarlo para poder entrar en comunicación y de hecho en comunión con el otro. Es importante que yo sepa realmente cuál es el lenguaje primario del amor del otro y lo practique. Por lo cual, en este video vamos a ver tres cosas principales. Primero, revisaremos cuáles son los lenguajes del amor brevemente. Segundo, miraremos qué tiene que ver estos lenguajes del amor con el amor en el noviazgo y en el matrimonio. Y en una última parte, revisaremos por qué estos lenguajes del amor son importantes no solamente en la vida de pareja, sino también en otras relaciones interpersonales. Mamá, papá, hermanos, amigos, e incluso trabajo. Muy bien, el primer lenguaje que queremos explorar es palabras de afirmación. Una famosa frase atribuida a Mark Twain dice: puedo vivir 2 meses con un cumplido de amabilidad. Y creo que esto expresa muy bien lo que para muchas personas significan las palabras de afirmación, las palabras de aliento, las palabras bondadosas, aquellas que resaltan lo que tú tienes bueno en tu personalidad, lo que es importante para los demás y que lo pueden reconocer en ti. Mori, también en la escritura, que la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra alegre lo anima, o una palabra amable lo anima. Es decir, cómo resaltan los cumplidos verbales y lo grandioso que trae al corazón del ser humano. Y no solo en momentos especiales, por eso algunos ejemplos podrían ser como, oye, amor, esa camisa te queda linda. O mi amor, qué peinado más lindo que tienes hoy. O también, oye, amor, gracias por el liderazgo que tomaste en la reunión con mi familia de origen. O aunque yo sé que tú cocinas diariamente, gracias por el almuerzo. Te queda rico, cómo cocinas de bien. Yo valoro mucho tu disciplina. Y yo valoro mucho tu paciencia. Entre muchas otras cosas, es decir, o también pueden ser palabras que te animen. Como muchas veces tenemos debilidades, incertidumbres, inseguridades en algunas esferas, en algunas áreas de nuestra vida. Y qué bien cae cuando te dicen: oye, tú eres muy bueno en esto, oye, tú puedes hacerlo, seguro lo vas a poder hacer bien, tú tienes toda la dedicación, tienes todo para hacerlo bien. Eso motiva y no solamente motiva, impulsa el iniciar a veces alguna situación que puede llegar a ser complicada o motiva, Dentro de estas da. palabras de afirmación, pues así como se encuentran palabras de aliento, también hay palabras bondadosas. De hecho, en la primera carta a los Corintios habla de que el amor es amable y eso se expresa con palabras. Y aunque claramente pues todos quisiéramos recibir una palabra de aliento, una palabra de afirmación, hay personas que estas palabras son mucho más importantes que para otras. Es lo que decimos, es su lenguaje primario del amor, es que es decir, esto le llega mucho más profundo, lo siente mucho más grande, lo impulsa mucho más. En palabras de Gary Chapman, es como si tuviéramos un tanquecito del amor, que cuando nos hablan en nuestro lenguaje primario, el tanquecito se llena. En otras palabras, me siento mucho más amado. ¿Sí? Yo me siento mucho más amado cuando recibo estas palabras de afirmación. El segundo lenguaje del amor que queremos explorar es tiempo de calidad. Un tiempo de calidad hará referencia a un espacio en el tiempo en el cual puedas estar completamente concentrado en el otro, que todos tus sentidos estén puestos
no en lo que está pasando alrededor, no en los dispositivos electrónicos, no en lo que hay que hacer mañana o en lo que pasó hoy, sino en realmente cómo está el otro. Eso es un tiempo de calidad. Estar completamente disponible, o como diría una amiga que quiero mucho, escuchar con los ojos, escuchar con todos los sentidos a, a tu pareja, a tu novia, a tu esposo. Bueno, aquí es importante que como estamos hablando del lenguaje primario de tu pareja, debes explorar cómo le gusta vivir ese tiempo de calidad, ¿no? No puedes estar pensando solo en ti, ¿no? En lo que tú crees que le gustaría, sino realmente pregúntale, explorar, ¿cómo te gusta que compartamos el tiempo juntos? Cuando llegamos del trabajo, ¿qué espacio podemos tener juntos? En las mañanas, en el desayuno, viernes, los fines de semana, con nuestros hijos, con amigos, solo los dos, ¿no? No asumas cómo le gustaría, sino pregúntale y explore, sobre todo a quien tiene este lenguaje primario del amor, cómo le gusta vivir el tiempo de calidad. Esta pregunta podría sonar como, ¿para ti qué es tiempo de calidad? Yo te digo tiempo de calidad, ¿qué significa para ti en lo concreto, ¿sí? En lo específico, en lo real? Y eso también implica aprender a escuchar y a poder tener una atención sostenida sobre él, sobre ella. Yo he podido observar que a las personas cuyo lenguaje primario es el tiempo de calidad, quien quiere llegar a hablar, realmente a ejecutar ese lenguaje del amor, debe ser alguien que escucha muy bien. Debe entrenarse en la escucha, porque la escucha también se puede entrenar, sabiendo que la verdadera sede de la escucha no es tanto el oído como el corazón. El tercer lenguaje del amor que queremos explorar es el de regalos. Y es muy bonito porque cuando das un regalo, pues no solamente estás dando una cosa o un detalle o algo material, sino que en el fondo también te estás dando a ti mismo. Dar un regalo en el fondo es un indicativo de que la otra persona está en ti. O sea, te traje esto porque te pensé, te traje esto porque estabas en mi mente y en mi corazón. Y por eso he querido traerte a esto. Es un indicativo de tu presencia en mí. Además que los regalos no solo se compran, también se pueden encontrar, como por ejemplo una canción. Oye amor, encontré, mira esta canción que hoy dice lo que tú significas para mí. Y es un regalo. Llevar el desayuno a la cama. Puedes construir una ancheta de dulces, de cosas que le gusten. Y no solo en momentos especiales, porque la persona que tiene como lenguaje primario del amor los regalos, pues va a esperar los regalos en cualquier momento, precisamente porque es la forma como se siente amada o se siente amado. Es decir, que por el contrario, tú puedes hacerle un día muy especial llevándole un detalle, llevándole un regalo a esa persona. Dentro de la experiencia que quizás he podido observar de las personas que tienen regalos como lenguaje primario del amor, dos cosas son importantes. Primero, que el costo es lo de menos, ¿sí? No esperan cosas caras, muchas veces simples detalles que se engrandecen su amor. Y segundo, que muchas veces los más inesperados son los mejores detalles o son los mejores regalos. El cuarto lenguaje del amor que queremos explorar son los actos de servicio. Y hacen referencia a acciones concretas que sabes que le van a gustar a tu esposa o a tu esposo, que le gustaría que tú hicieras por él o por ella. Por ejemplo, lavar un baño, barrer, limpiar el polvo, doblar la ropa, ¿no? Son actos concretos que los va a recibir la persona como expresiones de amor porque es su lenguaje primario. Ciertamente muchos de estos actos de servicio se dan en la casa, pero no se limitan a lo que haces en la casa. Realmente a veces ir a reclamar, no sé, un recibo, ir a hacer vueltas del médico, del carro, ir al colegio de los niños, recibir las notas, todos esos son actos de servicio que tu esposa o que tu esposo puede decir, oye, gracias por hacer esto. Esto por mí. Sí, claro. Ahora bien, todos estos actos de servicio pues implican esfuerzo, dedicación y por eso transmiten amor. Y quien tiene este lenguaje del amor como primario pues así los va a recibir como expresiones concretas del amor. Ahora bien, un tip para quien quiere mostrar el amor a una persona que tiene este lenguaje primario del amor, pregúntale, óyeme, ¿qué quisieras que hiciera por ti? Y el otro tip es hacer las cosas siempre con una muy buena actitud, porque es una forma de expresarlo con alegría también el amor. El hecho de estar disponible, decir qué quieres que haga por ti, qué puedo hacer por ti, cómo te gustaría que hiciéramos esto,
va de una vez a abrir unos horizontes muy importantes para expandir el amor, para que la otra persona se sienta muy amada, y eso va a traer mucho gozo, va a traer mucha alegría. Y el último lenguaje del amor es el del contacto físico o toque físico, le llaman también. Quizás aplicando un método de contraste, para muchas personas no sentir el toque físico, para una persona cuyo lenguaje primario es el toque físico, no sentirlo le puede llevar a sentir como indiferencia o desprecio o no sentirse deseado realmente, porque es para esta persona, para las personas que tienen esto como lenguaje primario, el abrazo, el beso, la caricia, la acogida de mano, eso va a ser muy importante, que lo pueda sentir, que lo pueda palpar. Aquí hay una recomendación y es no asumas que el toque físico o el contacto físico que a ti te gusta es el mismo que le va a gustar a tu esposa o a tu esposo, ¿no? Pregúntale cómo quisieras que tuviéramos contacto físico durante el día y se van a sorprender, pero va a ser una linda forma de descubrir cómo le gusta al otro sentir el amor a través del contacto físico. Por ejemplo, una mujer que conocimos puede decir, mira, es que a mí me gusta que cuando estamos en público me abraces, me cojas la mano. Ella decía, eso me afianza, me hace sentir segura, me hace sentir querida. Y así puedes ir descubriendo otras formas. Por ejemplo, cuando están cenando, cuando están almorzando, poderse tocar los pies por debajo de la mesa. Ese contacto físico, a quien tiene el lenguaje primario del amor como contacto físico, se lo va a subrayar, se lo va a gritar a esta persona que tiene este lenguaje primario. Después de repasar brevemente estos lenguajes del amor, queremos responder la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con el matrimonio? Quizás una de las principales situaciones que a veces nosotros podemos evidenciar en la vida matrimonial es, oye, no sé qué nos está pasando, parece que el amor se nos está acabando, parece que entramos en la monotonía, parece que dejamos que esto fuera en piloto automático, y es la primera cosa que quiero decirte. Para que este amor en el matrimonio sea eficaz, operativo, para que se sienta, para que se pueda percibir, es importante no dejar esto en piloto automático. Y aquí los lenguajes del amor son importantes. ¿Por qué? Porque conociendo los lenguajes del amor, poniéndolos en práctica, aprendiéndolos a hablar, entrenándolos, no vas a vivir en piloto automático. Vas a hacer actos conscientes que necesitan de tu voluntad para poderlos ejecutar. Claro, una parte es conocer que existen los lenguajes del amor. La segunda sería conocer el lenguaje del amor de tu esposa y de tu esposo. Pero no basta solo con conocerlos, sino demostrar el amor en ese lenguaje primario del amor de tu esposa y de tu esposo, ¿no? Que no implica dejarlo solo a la emocionalidad, como, ay, hoy sí tengo ganas, hoy no tengo ganas. No, porque el amor implica también una decisión, la decisión de donarse, de no subestimar el lenguaje del amor del otro. Por ejemplo, si para mí las palabras de afirmación no son tan importantes, no puedo subestimar y decir, ay, pero eso no es tan importante, tú ya sabes que estás linda, tú ya sabes que estás lindo, no necesitas que yo te lo diga. No, si es el lenguaje primario del amor de tu esposa o de tu esposo, la donación está en que así para ti no sea muy importante, necesitas reconocer que es importante para él y para ella, y por lo tanto tú te donas, ¿no? Haciéndole sentir si amada o amado en ese lenguaje del amor. Como Porque todo lenguaje, ¿qué va a necesitar? Principalmente dos cosas: tiempo y dedicación. Esto lo sabe muy bien desde la Biblia, por allí en un pasaje del Deuteronomio, hacia el capítulo 24, dirá, mira, deja que los esposos tengan un año para que conozcan a sus esposas, ¿sí? Más o menos hace referencia a lo mismo, a que necesitas conocerle a ella particularmente. Y esto no es tarea solamente de un momento de la vida, por eso debes observar claramente, preguntar, hacer muy buenas preguntas, te va a ayudar a descubrir y a hablar mejor, a interpretar y a expresarte mejor en el lenguaje del amor de tu esposo o de tu esposa. Entonces va a necesitar tiempo, y este tiempo es un tiempo también de observación, ¿sí? Y segundo, va a necesitar dedicación, porque podemos decir, sí, mira, igual que no en cualquier otro lenguaje, no, pues es que yo no practiqué el inglés y ya se me olvidó, yo no practiqué el italiano y ya se me olvidó, yo no practiqué... Puedes saber cuál es el lenguaje primario de tu esposa, y si no lo practicas, pues se te va a olvidar. Por eso necesitas dedicación, y aquí es donde el amor, como decía Luisa, deja de ser una emoción, un sentimiento, y pasa a ser
una decisión, algo en lo que tú involucras tu libertad y tu voluntad de quererlo practicar. Entonces los invitamos a que descarguen el material que les hemos dejado para que puedan conocer cada uno su propio lenguaje del amor, su propio lenguaje primario del amor. En la descripción del video les dejaremos un link para que ustedes puedan hacer un test y descubrir cuál es el tuyo, cuál es el de ella, y así puedan ponerse en este camino. Puede escribir algunas actividades que cree que le gustarían a su esposo o a su esposa recibir en ese lenguaje del amor. Las comparten y aprovechan y se complementan, ¿no? Aprovechen para poder hacer pedidos de amor. Una cosa es importante también para terminar esta segunda parte. Al igual que hacemos cursos de actualización en nuestras profesiones, estos lenguajes del amor tú puedes decir, no, pues esto yo ya lo vi hace 3 o hace 4 años, pero te aseguro que estos lenguajes del amor no se invierten, quizás no cambian el orden drásticamente, pero sí pueden sufrir ligeros cambios a medida que avanza el tiempo y a medida que el amor nos va transformando, la relación va madurando, van sucediendo situaciones en el tiempo, por lo cual también te invitamos a que si ya los conocías, a que si ya sabes cuál es el lenguaje primario tuyo de tu esposa, te pegues una actualizada, no te vas a sobrar. Y como tercera parte de este video, queremos compartir cómo los lenguajes del amor también pueden apoyarte a mejorar otras relaciones interpersonales, como por ejemplo con tu mamá, papá, hermanos, amigos o en el propio trabajo. ¿Y esto qué significa? Pues no significa que vas a hacerle el test a todas las personas, ¿no? Hay otra forma de poder identificar y es observar. Observa muy bien con los otros miembros de tu familia o con quien quieras poder conocer su lenguaje del amor. Observa muy bien cómo expresa el amor. Y esto te va a ayudar a identificar la forma como se siente amada o se siente amado. Y te va a ayudar a ti a poder, uno, identificarlo y dos, empezar a cultivarlo también y de esta forma crecer en estas relaciones interpersonales. Se me hizo bella una narración que Gary Chapman contaba en el libro. Contaba la historia de un chico que había estado en la cárcel. Y dijo, gracias por hablarme de los lenguajes del amor porque sentía, pensaba, creía que mi mamá nunca me había amado. Para mí, decía el muchacho que había estado en la cárcel, para mí mi lenguaje de amor primario es el toque físico, el contacto físico. Pero mi mamá nunca me abrazó, no me habló nunca en ese lenguaje. El único abrazo que recibí de ella fue cuando salí de la cárcel. Pero hoy me doy cuenta, decía, que mi mamá me hablaba en los actos de servicio, porque siempre estuvo pendiente que no faltara la comida, que todo estuviera en orden. Ahí descubrí que mamá realmente sí me amó, pero me amó en otro lenguaje. Esto nos puede llevar, o con esta historia podemos interiorizar, comprender mucho más, que cuando ampliamos la mirada de estos lenguajes del amor podemos descubrir que no todo el mundo ama como yo amo, de esa misma manera, en ese mismo lenguaje. Y esta ampliación de la mirada nos permitirá reconocer cómo le gusta amar a cada persona, cómo se le da mejor amar a cada persona y cómo recibiría de mejor manera el amor que nosotros le podemos entregar. Bueno, y estos fueron los 5 lenguajes del amor desde una perspectiva matrimonial, desde una perspectiva del amor cristiano. Si tienes algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto déjanosla, escríbenosla, comparte ese material con quien quieras que pueda necesitarlo. Somos Luisa y Leo y es un gusto pues estar con ustedes. Gracias y a la próxima.